Vamos a charlar un rato acá con el maestro Cárdenas, Horacio Cárdenas. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Y bueno, os dejo. Ay, me salió Isabelita. Bueno, es un programa así, la emergencia, que generalmente no trabajamos la actualidad, Horacio, así tanto, porque como somos un programa semanal, pero bueno, mirá lo que pasa en Chubut, ¿no? Mirá lo que pasa en Chubut. Tremendo. Pero también pasa en Lugano. Horacio Cárdenas, para quien no lo conoce, de los que están oyendo ahí, Horacio es maestro de la 15 del 13, maestro de formación docente, y maestro que toma el guante, como tantísimos maestros, de una caterva de docentes latinoamericanos, y algunos italianos por ahí, como Gesualdo, Iglesias, Cosettini, Lodi, ¿no? Así que bueno, lo trajimos hoy para hablar de la escuela, pero particularmente para hablar de matemática en la escuela, porque acaba de sacar un hermoso libro, por el que vamos a dar unas vueltas, pero no por el libro, sino por la pasión que hay metida en todo ese trabajo. Buen día, Horacio. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos primero, ¿por qué los maestros tienen que escribir sobre sus prácticas para vos? Bien, por varias razones tenemos que escribir, por varias razones escribimos. Una, porque en la experiencia, en la actividad, en lo que hacemos diariamente, hay conocimiento involucrado y hay producción de conocimiento. Y esa producción de conocimiento, que es un conocimiento didáctico, pedagógico, social diría también, no se tiene que perder. Eso tiene que quedar registrado por un lado, pero también articulado, sistematizado. Ahí hay un camino para la producción teórica acerca del saber sobre la escuela. Hay que hacerlo por eso, hay que hacerlo porque nos permite aprender, porque escribir es una herramienta, un arma para el aprendizaje, es una instancia de reflexión sobre lo hecho, que es condición necesaria para el aprendizaje, pensar sobre lo hecho, sobre lo actuado. También para guardar memoria de algunas cosas hermosas que suceden en la escuela, porque a veces también suceden cosas tristes, duras, ásperas en la práctica diaria y se nos quedan pegadas esas tristezas. Entonces guardar memoria de lo bello, de lo lindo, de lo floreciente nos permite conectarnos con lo más lindo que tiene la tarea. También para discutir algunas ideas que se vierten sobre la escuela, algunos prejuicios, algunos desprecios del sentido común y a veces de la malicia que se arrojan sobre los niños, sobre los maestros, sobre todo sobre los sectores populares. Y bueno, escribir nos permite contrarrestar eso con ejemplos genuinos. Con ejemplos genuinos, bien. El tipo, por si no lo escuchan, desde hace mucho tiempo, y lo escuchan recién ahora, es un apasionado de la educación, es un apasionado de ese lugar tan difícil que es la escuela, que es un transatlántico que se mueve lentamente y que cambiarle el sentido es complicado. La escuela no es una lancha con motor fuera de borda y entra uno y cambia todo. Así que a veces agobia. Y este tipo, como cientos y cientos de tipos y tipas, andan ahí peleándole a la gente que está en el transatlántico para convencerla de que por ahí sería bueno esquivar el iceberg, ¿no? Esquivar el iceberg, porque van de cabeza al iceberg. Está la pasión, pero sola, o solo, mejor dicho, solos no podemos. Tenemos que juntar las pasiones. Exacto. Con otros, y enlazar. Sí. Yo a veces bautizaría como el movimiento contra aquella máxima de cada maestrito con su librita. El movimiento contra eso, ¿sí? Decime, Horacio, hablame de los que quieren todo servido, de los que prejuzgan que a determinados sectores populares no hay que darles tanto porque parece que quieren todo servido, y la mirada que hacen ustedes sobre lo quieren todo servido.
Bien, ahí traes uno de esos prejuicios que contaba, una de esas máximas que se vierten ligeramente sobre lo que en general se desconoce. Nuestros niños y niñas que vienen a la escuela son hijos de trabajadores, de sectores populares. Muchos de ellos viven en condiciones indignas, viven en asentamientos, parte son de la Villa 20, de la Villa Sildáñez, otros viven en Las Torres, pero no podemos decir que tienen infancias acomodadas. Estos niños y niñas que supuestamente quieren todo servido, si uno mira bien sus vidas, muchas veces tienen que cocinarse solos, tienen que vestir a sus hermanitos, van y vienen a la escuela solos, sin compañía, y no porque sus padres sean abandónicos, no les interese, porque los quieran para cobrar un plan, sino porque muchas veces tienen que trabajar 20 horas por día, y es una situación que tristemente vemos que en los últimos años se está agravando, y duele. Pero aún así, esos mismos niños y niñas que tienen tantas responsabilidades fuera de la escuela, tantos dolores, tan poco lugar, por ejemplo, para sentarse y escribir, para sentarse a pensar un problema de matemática, sin embargo lo hacen. Y lo hacen arriba de la única cama que hay, arriba, entre los maullidos del gato, entre los mocos del hermanito. Y lo hacen, y resuelven problemas, y escriben poesía, y discuten con otros. Y eso vemos que no tienen todo servido, ni lo quieren. Ya que ahora queda claro de quién es el que habla y con quiénes trabaja y cómo los mira, vamos a hablar un poquito de matemática ahora, ¿sí? Dale. ¿Me vas a tomar las tablas? Sí, 12 por 12. Vamos a empezar con una fácil. 144. Bien, Horacio. Decime, Horacio, cuando vos te enfrentás con un contenido al que tenés que trabajar con los pibes, ¿qué es lo primero que pensás para poder instalar ese contenido en el aula? Bien, es una muy buena pregunta. Podríamos pensar así. Tradicionalmente está el contenido y el docente lo que piensa es cómo se lo explica mejor a los niños, cómo se lo presenta lo más claramente posible, cómo da buenos ejemplos para que ellos luego lo apliquen. Nuestra concepción, que no es personal ni inventada recién, sino que tiene años de trayectoria de estudio y de elaboración, plantea algo diferente. Plantea que el contenido, o sea, que el conocimiento que se va a producir, no que se va a traspasar, aquel conocimiento que se va a producir, va a ser construido, va a ser producido en la medida en que resuelva una serie de problemas. Entonces, frente a un contenido, nosotros lo que hacemos es pensar qué buenos problemas, qué desafíos intelectuales presentamos para que ese contenido sea elaborado, se le atribuya sentido a partir de la resolución de esos problemas. Tiremos un ejemplo. Perímetro y área es un contenido clásico de bloque de medida en torno a figuras geométricas, y nosotros lo que planteamos son problemas donde no es necesario haber escuchado hablar sobre el perímetro y el área, sino que es necesario ponerse a pensar, por ejemplo, sobre qué dos gallineros son más grandes, qué dos formas de poner un alambre me sirven para encerrar mayor cantidad de terreno, de gallinas, por poner algo, ¿no? Por poner un equipo de fútbol. Y la respuesta a la comparación, por ejemplo, entre los espacios del terreno, la cantidad de tierra posible, va a tomar contacto con la noción de área, que es la medición del espacio interno de una figura. Si hay algo que tiene de bueno, porque tiene muchas cosas buenas tu libro, pero si hay algo que tiene particularmente de bueno, es que cuando se trabaja, en lugar de tratar de tomar todo un programa y todo un desarrollo y los bloques, en lugar de sobrevolar por todos lados, se toman algunas acciones para mostrar estructuralmente de qué se trata lo que se trata.
Y aparecen ejemplos múltiples de resoluciones tan distintas de pibes, y no aparece el ejemplo que avala mi teoría, sino que aparecen todos los ejemplos que dan sustento al intento de problematizar en clase. ¿Qué haces? ¿Qué haces para trabajar con la frustración, que es hasta el instante previo a encontrar la resolución, ¿no? Bien, es una buena pregunta. Con respecto a lo que decías al principio de la pregunta, hay una cuestión clave de las discusiones pedagógicas y didácticas, que es el tiempo. En general se considera que el tiempo corre contra nosotros, que hay que vencerlo, hay que aprovechar para dar lo más posible porque se me acaba el tiempo. Nosotros pensamos que el tiempo está a nuestro favor y que lo que suceda en la escuela no va a estar limitado por si se acaba la hora, se acaba el bimestre o se acaba el año. En tal caso va a estar articulado por lo que suceda en la clase. Y si hay producción matemática, va a ser bueno. Y vos me preguntabas cómo trabajamos con la frustración. Es cierto, nosotros dijimos, para construir un contenido hay que resolver un problema. Y resolver un problema implica esto, un conflicto, un enigma, un desafío, que por un lado interesa, pero por otro lado también reviste cierta dificultad. Bien, una es afinar nuestra intervención didáctica. Es decir, si estamos medio desprevenidos, podemos proponer algo que sea una invitación al fracaso. Es decir, si yo te digo, mira, Daniel, hacete este problemita y te tiro, análisis complejo de cuarto año de la facultad. Y vos lo mirás con cara desorbitada y yo te digo, dale, que podés. Pero efectivamente no podés, porque para resolver eso hay que transitar cuestiones anteriores. Entonces ahí el problema no es tuyo, ¿no? El problema es mío, que te di algo que no va. Entonces hay que afinar eso primero. Lo fácil es echarle la culpa al otro, ¿no? Eso por un lado, afinar nuestra intervención didáctica, nuestra mirada didáctica. Por otro lado, intervenir, estar, ¿no? Poner el cuerpo ahí. No se trata de, bueno, resuelvan la página 32 mientras yo hago acá, me tomo un cafecito. Claro, y después corrijan, y como veo que no tienen muchas ganas, digo, los 10 primeros tienen un 10. No se trata de una competencia, ¿no? El conocimiento no se trata de una competencia. Imagínense, qué sé yo, en el arte, diciendo, bueno, pinten 10 cuadros, los primeros 10 cuadros que pinten van a tener un 10, ¿no? Y también está el elemento de lo colectivo. Nuestras clases no son 30 clases particulares de Horacio con un niño, con una niña. Es una clase de un maestro junto con un taller comunitario de producción. Y ahí están los niños ayudándose, colaborando, discutiendo, intercambiando, comparando. Bueno. ¿Cómo sigue esta entrevista con Horacio Cárdenas? Bueno, mira, cuando uno lee, primero habría que decirle a todo el mundo, especialmente que pocos docentes en el planeta escriben sobre sus prácticas pedagógicas y editan. Cierta vez vino un alemán a La Nube, que es un buen centro de documentación, a buscar a Gesualdo, Iglesias, Lodi, ¿verdad? Y nos dice, estamos hablando de pedagogías alternativas en Alemania y los únicos que han producido escritos sobre sus trabajos, de Cosettini para los costados, son los latinoamericanos y algunos italianos. Así que lo estamos estudiando a todos. Mira vos. Así que, bueno, siempre es una alegría que los docentes produzcan sus propios textos, y es muy recomendable el Construir Matemática del señor Cárdenas que tenemos acá, que trabaja con pibes, ya lo ha dicho durante un rato largo, pero también trabaja en formación docente. En su libro tiene un aforismo que dice, cuando convenzo es cuando me convenzo. Después le vamos a subir una linda dinámica de aula de terciario, pero ¿cómo pensás que debe trabajarse la formación docente de esos docentes que fueron formados en una escuela donde lo que sucedía era que explicaban, daban buenos ejemplos y bueno, el que la taja, la taja? ¿Cómo se trabaja la formación docente en matemática en los profesorados, según tu opinión? Bien. Primero aclarar que se trabaja muy bien, que en el campo específico de la formación docente en matemática hay muy buena producción desde hace mucho tiempo.
y una escuela, una corriente de pensamiento y de producción muy interesante. Eso está bueno señalarlo para ver que ante cualquier supuesta innovación habría que mirar, ¿vale la pena innovar donde ya hay algo construido y muy bueno? O en tal caso habría que afinar y seguir en esa línea. Está bueno. Bien, y después planteabas una pregunta interesante que es la biografía escolar de aquellas estudiantes que llegan al profesorado no siempre coincide con nuestra propuesta de enseñar matemática. Y hay un falso dilema, a veces en la formación docente, que es: ¿me dedico a enseñar los aspectos didácticos, los contenidos más técnicos de cómo enseñar matemática, o dedico tiempo a resolver falencias de contenido con la que supuestamente llegan los estudiantes al nivel terciario? Bueno, digo que es un falso dilema porque en realidad la propuesta de hacer matemática en primaria se puede mantener en el terciario. Es decir, nosotros en el terciario nos peleamos los estudiantes y nosotros con problemas matemáticos, y a partir de hacer matemática en el aula de nivel terciario, por ejemplo, de resolver un problema y, como dijiste vos, cuando convenzo es cuando me convenzo, es decir, hay que resolver y hay que salir a discutir con los compañeros para explicar qué respuesta tuve. En esa instancia es que estamos viendo la didáctica en ejercicio. Claro. En tal caso lo que hay que hacer es después separarse un poco y analizar lo que ha sucedido en el aula del terciario en torno a estudiar matemática, construir matemática que hacemos en las aulas de terciario. Le ponemos las palabras didácticas, las categorías que nos ayudan a ver lo que sucedió. Y a sostener desde el diseño, ¿no? Que como vos decís, el diseño te da mucha letra para poder trabajar de esta manera. Ahí hay una cuestión muy interesante, cuando a veces se plantea si en la escuela... Perdón, antes de seguir, cuando te referís al diseño, ¿podés explicar un poquito más? Los diseños curriculares han tenido hace añares este ayornamiento del que habla Horacio, particularmente el de la Ciudad de Buenos Aires, es muy interesante. Bien. Sí, y esto, cuando se habla de, o se pregunta si en la escuela pública, en la escuela del Estado, en la escuela formal, se pueden realizar prácticas emancipatorias, por ejemplo, y uno dice, los diseños curriculares lo proponen, lo avalan, lo sostienen, ¿no? No es que van en contra de prácticas donde los pibes y las pibas piensen, discutan, produzcan, para nada, al contrario, lo proponen. Sí, lo que sucede es que estos estudiantes, pongamos un rango 20, 35 años, para poner a la mayoría de los estudiantes que nunca van a pasar a la UNICABA porque no va a existir, estos estudiantes tendría que haber sucedido con ellos clases en las que sucediera lo que cuenta Horacio de su aula. No sucedió, porque no basta con cambiar diseños curriculares. Exactamente. Claro. Así que, pero está a tiempo y tienen una ventaja, tienen un aval desde el diseño para trabajar desde este lugar de la propuesta. Sí, y así todo uno se encuentra con muy buenas prácticas y muy interesantes, ¿eh? Es decir, este trabajo de hace tiempo se ve que va dando sus frutos y no se escucha cualquier barbaridad en las clases de matemática. Por ahí se escuchan cierta reproducción de eslogans, pero no se escucha cualquier barbaridad. Y ahí se nota la construcción que hace tiempo que se está dando. Bueno, si alguien quiere seguir en contacto con la pasión por los niños y por su aprendizaje, una de las cosas que puede hacer es comprar buenos textos de docentes. Así que tenemos Construir Matemática de Horacio, le podemos ponerlo después, Elena, a colgar todo esto. Sí, ya lo subí. Encima le hace un prólogo Patricia Sadowski, ¿no? Que es como nada decir más que y nada menos, ¿no? Una genia, Claro. una genia. Claro. Además de intelectualmente es una hermosa Brillante, persona. Claro. brillante. Sí. Bueno, no se pierdan de leer eso porque van a ver el aula. Así es. Así es. Después vamos a subir un videito que nos van a mandar. Buenísimo. Muchas ¿Parece? gracias. Entonces, seguimos. Ahora subimos un minuto la cortina musical para hacer una pausa.